Buenas tardes, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, en continuación del módulo de músculo esquelético. El día de ayer hablamos acerca de la anatomía y los parámetros fundamentales para la valoración del sistema musculoesquelético, que podría ser la radiografía convencional, que podría ser el ultrasonido, la tomografía o la resonancia magnética. En algunos casos, para tumores particulares, puede ser hasta la PET-CT. Es importante entender que cuando hablamos de alteración musculoesquelética son múltiples lesiones, tanto traumáticas como no traumáticas. El día de hoy vamos a hablar de algunas de tipo traumático, ya que hablamos de lesiones que se observan en las emergencias. La primera a considerar son las fracturas. Y cuando hablamos de fracturas, hablamos de múltiples tipos de localizaciones, de características, de formas, de tamaños, etcétera. Es una gran variedad de lesiones traumáticas que la literatura ha conseguido recopilar, y durante el paso del tiempo han generado clasificaciones, nombres que se le han dado de acuerdo a su descubridor o su presentador. Tan así que hay unas subclasificaciones de ellas con nombres como Salter-Harris, como fractura de Skolek, de Smith, etcétera, nombres que se adquieren de acuerdo a las personas que los describieron o enfatizaron más en ciertas características, y en base a eso recibieron sus nombres. Vamos a hablar en términos generales acerca de ellas, características fundamentales que nos ayuden a ubicarnos sobre qué tipo de lesión estamos tratando. Aquí un esquema donde hay diferentes tipos de fracturas con diferentes nombres, ¿verdad? Oblicua, comminuta, espiral, compuesta, en tallo verde, transversa, simple, fractura simple, fractura comminuta, fractura abierta, fractura cerrada, etcétera, subluxación, luxación completa, etcétera. Toda esta serie de nombres los adquiere de acuerdo a la localización, la extensión y las características de la fractura. Cuando hablamos de fracturas y estamos frente a pacientes pediátricos, es importante el análisis completo de las mismas, porque las fracturas pueden ser ocasionadas por caídas de altura, por accidentes automovilísticos que son extremadamente frecuentes, por golpes directos, pero nunca debemos descartar la posibilidad de maltrato infantil. He ahí la importancia, cuando estén en pediatría, de investigar cuando un niño llega fracturado, porque hay que considerar si esta es la primera vez que se presenta este niño con fracturas, dónde es la localidad de fracturas y la frecuencia de fracturas en niños. Por ejemplo, una fractura en muñeca, en tobillo, es frecuente encontrarlo en niños, aún en hombro, porque son fracturas, sobre todo si son pacientes masculinos. Pero una fractura de fémur es algo infrecuente en un niño, a menos que sea un accidente automovilístico. Una fractura de costillas, una fractura de esternón, una fractura de cara. Son lugares raros de fracturas en los niños, porque por sus características los niños tienen una movilidad y una rapidez de respuesta
que les permite evitar cierto tipo de fracturas. También en la fractura existen ciertas fracturas especiales que son fracturas por fuerzas repetitivas, como en los pacientes que practican deporte, que pueden tener fracturas de sobrecarga, por ejemplo en el tobillo, la tibia o la cadera. Los que saltan garrocha, los que practican deporte olímpico, etcétera, que por su mecanismo de movimiento continuo pueden generar fracturas de estrés. Que se puede presentar en forma general y hablando en un dialecto entendible para las personas, y es lo que más refieren ellos. O cuando se les pregunta, normalmente ellos refieren que una extremidad está fuera de lugar o está deformada. Por ejemplo, si es del 911 y están llamando y el paciente refiere que tuvo un trauma y está llamando a la ambulancia, la pregunta que uno puede hacer es, ¿y cómo está? ¿Está deformada o no está deformada? ¿Lo ve fuera del lugar o no fuera del lugar? Fuera del dolor que está sintiendo. ¿Está hinchada o tiene alguna forma de sangrado? El dolor que tiene es intenso, el dolor no intenso. Una fractura duele, sí duele, pero una fractura con dolor intenso puede estar asociado a compresión radicular, da compresión de un nervio. Pregunta, ¿hay entumecimiento y hormigueo? Son preguntas que hay que ser entendibles para el paciente. ¿Se siente entumecido? ¿Tiene hormigueo? Eso significa compresión o vascular o nerviosa. ¿Está rota su piel? ¿Ve el hueso? ¿Tiene incapacidad para moverlo? Son preguntas que entiende la persona y son cosas que puede referirnos y nos pueden ayudar a saber la magnitud de la lesión. Si nos preguntan, ¿qué hago? Cosa que no debe de hacer es estabilizar. O sea, si tiene ahí, póngase un cartón, póngase algo, evite que se mueva. No se mueva si ve que su hueso está deformado, salido, ¿verdad? Si tiene que moverse y está en un lugar contaminado, trate de moverse a un lugar donde no haya contaminación. Si tiene un acompañante, que no trate de colocarla, que no trate de enderezar, que no trate de reubicar, que no pruebe la fuerza de la lesión, porque si está estable la puede fracturar y hacerla inestable. Son cosas que preguntar en el caso si es una llamada telefónica, sobre todo ahorita que estamos recibiendo emergencias por teléfono, hay cosas que preguntar y que clarificar para saber a qué se está enfrentando nuestro paciente. Una de las cosas importantes que tenemos que clasificar nosotros cuando tenemos una fractura, y eso lo hacemos nosotros, no lo hace nadie más, es determinar qué tipo de fractura estamos enfrentando. ¿Es una fractura abierta o una fractura cerrada? Porque el manejo es completamente diferente, ¿no? Una fractura abierta significa contaminación, y si hay contaminación, hay que manejar antibióticos. Y ahí es donde entra la importancia, dónde fue el foco de contaminación, qué tipo de contaminación, etcétera, porque implica una gama de antibióticos no tan frecuentes. Cuando hablamos de fracturas cerradas, también se le denomina fracturas encamisadas. Son aquellas fracturas que en el hueso no hay compromiso hacia el exterior y que aunque esté fracturado, no compromete la piel, por lo tanto, el ingreso de bacterias externas es menos frecuente.
Mientras que las fracturas expuestas son aquellas que hay que compromiso de la piel, músculo y hasta nervios o venas, y que el peligro de exposición e infección es extremadamente intenso y que son más dolorosas que las fracturas cerradas. En términos generales, vamos a clasificarlas en 4 tipos, ¿verdad? Estos tipos son de la división fractura cerrada y fractura abierta, pero de ellas pueden haber 4 tipos. Las fracturas transversas y oblicuas tienen la tendencia a ser fracturas cerradas y las fracturas en espiral o cominutas tienden a ser abiertas o expuestas. Vamos a hacer una división entre estas dos, porque es importante dividirlas, porque estas dos se pueden manejar conservadoramente, mientras que estas son de un manejo quirúrgico, ¿verdad? No se puede dar manejos conservadores con este tipo de fracturas. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizarla un poco. La fractura cominuta, que es una de las más graves, simple y sencillamente es una fractura con pérdida de tejido de continuidad. La cominuta es cuando se forman múltiples fragmentos que se vascularizan, por lo tanto estos segmentos se van a necrotizar. Esta pérdida de la solución de continuidad provocará acortamiento inminente porque tanto el extremo superior como inferior, en el cual hay músculo, el músculo se contrae y reduce su longitud. Este tejido queda aplastado en medio de los dos fragmentos y por lo tanto pierde su vascularidad, se necrosa. Restitución de este tejido no se puede hacer con el mismo porque realmente el tejido ha muerto y para volver a su longitud adecuada hay que poner en la mayoría de ocasiones pesas que vuelvan a estirar el músculo y permitan que pueda lograr obtenerse la longitud del fémur en la mayoría de lo posible, que no pase de 5 milímetros. Ya un acortamiento mayor de 5 milímetros ya va a presentar una manifestación clínica evidente. Hasta 5 milímetros el organismo, el cuerpo, tolera y no pasa o no manifiesta efectos definitivos. Mientras que un acortamiento mayor definitivamente va a afectar el resto de articulaciones. Lo que se hace es, en tiempos específicos, lograr estirar la mayor posibilidad del hueso, poner un clavo intramedular y al mismo tiempo el clavo puede ser intramedular o placa tornillo o tutores externos. En la mayoría de los casos son tutores donde se meten tornillos que atraviesan el hueso, salen por la piel, entran a una placa. Aquí abajo otros tornillos salen a la placa y la placa tiene la capacidad de ir estirando progresivamente, no se puede de un solo, ir progresando y en ese espacio que va quedando se introduce injerto a través de tejido óseo y raspado o sacado de médula a nivel del ala ilíaca que se introduce a este nivel, igual que cemento, para poder restituir el tejido perdido. Y eso normalmente se hace hasta después de que se haya encontrado la longitud más adecuada. Evitando el sangrado que ha quedado aquí, el cual es evacuado, y tratando de lograr obtener la mayor cantidad de tejido disponible. Como ven, el tiempo de recuperación de este tipo de fractura es largo. Los manejos quirúrgicos también son largos. Y es una fractura extremadamente inestable. La segunda, en espiral, que es quirúrgica también,
como su nombre lo dice, agarra una curva y forma picos. Un pico superior y un pico inferior. Y como el trazo de fractura es extremadamente largo, el desplazamiento de un fragmento sobre el otro fragmento es mucho más fácil y provoca un efecto cuchilla. Y este segmento superior puede ir cortando tendones, nervios, músculos, igual que el inferior, y puede generar disección muscular, fragmentación de tejidos, daño permanente a un nervio, a una fascia o a un tendón. Por lo tanto, el manejo debe ser el manejo de urgencia lo más pronto posible. Este tipo de fractura es si ustedes se fijan, la extensión de la fractura no es tan larga y le puede dar cierto grado de estabilidad, ¿verdad? Siempre y cuando no la movilice. Entonces es una fractura que genera cierto acortamiento, pero con un clavo intramedular y con una pesa se puede lograr el acoplamiento y el clavo intramedular con placa tornillo logra estabilizar la fractura y la recuperación es mucho más corta. Si es que se necesita placa tornillo, porque en algunos casos estos pacientes lo único que hacen es poner una pesa y poner un cilindro de yeso o de fibra, dejar una semana estabilizada la fractura y posteriormente poner un yeso completo, dependiendo si está el fémur, un yeso completo que abarque desde acá hasta el talón. Eso dependerá de la experiencia y el conocimiento del médico tratante. Las fracturas transversas son las más estables de todas, solo hay que alinearlas y evitar que generen angulación. Cuando hablamos de angulación, estamos hablando de precisamente una angulación que generaría aquí y acá. Y estamos hablando de este ángulo, que en un adulto no debe sobrepasar los 5 grados y en un niño no debe sobrepasar los 15 grados. Si sobrepasa esa angulación, se tiene que refracturar o se tiene que manejar percutáneamente para el objetivo de obtener una angulación adecuada. ¿Por qué? Porque 5 grados el hueso se remodela y no tendrá angulación posterior, pero más de 5 grados, la remodelación, por muy satisfactoria que sea, no logrará obtener un alineamiento adecuado. Y podremos tener una estructura ósea curva que generará posteriormente inestabilidad al resto de articulaciones. En el niño mayor de 15 grados no se logra estabilidad y por lo tanto se tendría que hacer un planteamiento quirúrgico percutáneo, no abierto sino que percutáneo. Aquí tenemos ejemplos de fracturas, ¿verdad? Como esta. Describir esta fractura ahora es más fácil porque se puede tomar una foto y enviársela al médico tratante. Antes era una descripción completa, describir la luxofractura, porque aquí hay una luxación, hay un desplazamiento entre el radio y el cúbito. Esta luxación es importante porque nos está diciendo que hay compresión de un nervio, estiramiento del mismo y lesión que puede ser permanente de este nervio, el nervio lunar. Y aquí hay una fractura cabalgada, si bien es cierto, es una fractura ligeramente oblicua, pero se desplazó, está cabalgada es que el hueso superior está sobre el inferior y está cabalgada aproximadamente, distancia de aquí hasta acá, digamos 1,5 centímetros. Entonces hay que reportar que es una luxofractura
con desplazamiento del cúbito, cabalgamiento del extremo distal del radio sobre el extremo medio de 1.5 centímetros con una angulación de 20 grados. ¿Por qué? Porque aquí, a pesar de que está cabalgada, en esta otra proyección se ve que está angulada. Cuando vemos la angulación, aquí y acá forma un ángulo, y ese ángulo hay que reportarlo porque nos indica si este paciente tendrá que ser manejado conservadoramente, o sea, manejado al día siguiente, o tiene que ser manejado el día de hoy con un planteamiento quirúrgico. Entenderán que ese paciente es un paciente de urgencia porque esta luxación lo convierte en una emergencia, porque este nervio está elongado. Si este nervio no se restablece, la lesión puede ser permanente. En este otro caso, tenemos una fractura. ¿Qué tipo de fractura sería? Pues tenemos una proyección ligeramente AP y una proyección lateral, y lo que podemos observar son dos trazos que se miran, uno abajo y otro arriba. Y en la proyección lateral pura se mira un solo trazo. ¿Qué pasa? ¿Son dos o uno? Es un solo. Lo que pasa es que es oblicua. Empieza el trazo aquí, da la vuelta y se manifiesta en el otro lado. Aquí solo lo logramos ver porque estamos viendo lo lateral. Si es en espiral esta fractura, miren qué larga es. ¿Por qué no se ha desplazado? Porque el peroné está fracturado también. Tiene una fractura oblicua, impactada, y si ustedes se fijan, aquí ha formado un ángulo. Este es el ángulo de soporte para que no se desplace la fractura en espiral. Una vez que se venza este ángulo, se desplazará esta fractura y cortará ligamentos y tendones inferiores. Y disecará la fascia interósea que se encuentra a este nivel, y el sangrado va a ser abundante por un hematoma. Lo que le está salvando es esta fractura que está acá. Hay que describirla porque esto es un manejo de urgencia antes que se complique. En las emergencias, este es el tipo de fractura que normalmente vemos, ¿verdad? Hay sangrado, se mira horripilante, ha de doler, sí, increíblemente para el paciente, y es una fractura expuesta. No lo estamos diciendo por el sangrado que estamos viendo aquí, porque el sangrado puede ser de otra persona, sino por los segmentos que estamos viendo aquí en punta, que son extremadamente blancos y que significan punta de hueso, exposición de hueso, y eso ya la convierte en una fractura abierta. Aquí tenemos una fractura a nivel de mano, ¿verdad? A esta se le llama la fractura del boxeador porque tiene fracturados 1, 2, 3. Y el cuarto no lo vemos por la posición, pero tiene fracturado 4 metacarpianos, ¿verdad? No son las falanges, son el carpo. Perdón, este es el carpo, este es el metacarpo. Son 4 metacarpianos que están fracturados. Esta es una fractura inestable de muñeca. Normalmente, si no se maneja adecuadamente, es un paciente que puede quedar lisiado. Además de hematosa la mano, que puede ser una mano que no pueda tener mucha actividad física. Imaginen si fuera la mano de un pintor, la mano de un cirujano, la mano de un músico. Quedaría inutilizada. Hay que poner clavos dentro de la región intramedular para fijar este tipo de fracturas. Aquí tenemos una fractura de tobillo. Esta es multifragmentaria, no es comminuta, es multifragmentaria porque tiene fragmentos, no son pequeños, sino que son fragmentos de diferentes, de gran tamaño. Aquí consideramos un fragmento
consideramos este otro fragmento, consideramos este otro, este otro, este otro, este otro y este otro. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentos en una fractura. Es una fractura inestable impactada, aquí ya se está impactando la tibia con el peroné y la tibia con el astrágalo. Es una fractura impactada, va a dañar esta articulación y es completamente inestable porque esto se va a desplazar y va a seccionar tendones y vasos sanguíneos. ¿Es una fractura de urgencia? Sí. El manejo es complejo, siempre y cuando no se haya desplazado. Esta es otra fractura, esta sí es conminuta, porque además de tener fragmentos grandes, hay un montón de fragmentos chicos que ustedes los pueden ver aquí. Si se acuerdan, el día de ayer les mostré una fractura de T12, ¿verdad? Que el paciente quedó parapléjico porque se cayó de 4 pisos, se cayó parado. Estos son los talones de este paciente. Quedó completamente destrozado esos talones. En este caso no es quirúrgico. Abrir a la planta del pie, que es la parte más gruesa, y abrirla, ¿para qué? Para sacar fragmentos, quedaría un hoyo irrecuperable. Lo que se va a hacer es dejarlo y que se fusione como pueda, dar antibióticos para evitar sobreinfección. Y este paciente está parapléjico, no va a movilizar sus piernas, por lo tanto, exponerlo a una cirugía que no va a mejorar su movimiento sería exponerlo a una contaminación. Aquí tenemos otro caso, un paciente con un trauma en hombro, con una fractura de la región glenohumeral, donde hay desprendimiento de su borde inferior de la región glenoidea, y lo que hay que tener cuidado son con estos segmentos que están aquí, que si se llegan a introducir dentro de la cavidad articular, la van a fusionar, y en el aspecto de fusionar es que van a atascar las estructuras óseas, van a frenar el movimiento y van a causar un dolor exquisito que puede lesionar la articulación completamente. Entonces, el manejo es quirúrgico. Aquí tenemos otro paciente. En este caso en particular es un paciente que ya tuvo un trauma de muñeca. El trauma de muñeca se manejó conservadoramente, pero no se evaluó adecuadamente. Y el paciente, después de 5 semanas que se le quita el yeso, persiste con dolor. Y si persiste con dolor, se le atribuye a que es un efecto después de la inmovilización, pero todo paciente que se le quita el yeso debe hacerse una radiografía posterior, evaluar la densidad ósea. Si está decalcificada por falta de movimiento, la densidad de decalcificación debe ser homogénea y no heterogénea. Desde el momento que es heterogénea, hay un problema. Y en este caso, el paciente se le hizo una resonancia magnética, consecuencias. Esta es una secuencia especial para valorar hueso, se llama secuencia STIR, y este es un T1 que valora el espacio articular y el hueso, por lo tanto lo ve blanco, y lo blanco es normal, lo negro es patológico. En la STIR lo que se ve es la región medular, y lo que se mira aquí, que todo lo que es negro es normal y lo que es blanco es anormal. ¿Por qué? Porque esta zona que está aquí y esta zona que está aquí son la misma y son zonas de avascularidad. ¿Qué pasó? El escafoide se fracturó y no se puso un pin
para hacer que pegara este fragmento con el otro y quedaron separados. El escafoides, su irrigación es externa. Si quedan separados los dos segmentos, este segmento se necrosará porque quien le aporta la sangre es el segmento superior. Y esto fue lo que pasó con este caso, en el cual no se puso un pin para fijar la fractura y como secuela tuvo una necrosis avascular. Se llama necrosis porque es muerte y avascular porque la irrigación superior no llegó hasta la parte inferior. También los estudios radiológicos nos sirven para valorar el tratamiento de la mayoría de fracturas, como viendo el posicionamiento de las placas tornillos, ¿verdad? De los placa de cadera o los reemplazos totales de cadera o los clavos intramedulares. Aquí no tenemos imágenes de tutores externos, pero cuando pasan por ortopedia ahí les van a enseñar y van a ver los diferentes tipos de instrumentos y materiales que se utilizan para el manejo de la mayoría de las fracturas que se observan en las emergencias. Y este sería el tema de hoy. Si tienen dudas y preguntas, pueden hacerlas.